Nuevamente, bienvenidos a este ciclo, a quienes acaban de llegar. Hoy tenemos una charla con Esteban Jovaji, que es ingeniero agrónomo. La charla se llama ¿Cómo afecta lo que comemos y cultivamos al clima y al ambiente? Revisando el contexto argentino. Queremos destacar que hemos priorizado elegir personas y colectivos que tuvieran arraigo local, ya sea en San Luis o en Argentina, y también pensar los temas que queremos dialogar y las problemáticas y las posibles soluciones o propuestas desde un punto de vista, por un lado, local, es decir, en el cual demos cuenta de que somos de San Luis, somos de Cuyo, somos de Argentina, y también un punto de vista actual, en el cual tengamos en cuenta este tiempo tan particular y tan conmovedor en cierto modo, que es la pandemia, tan interpelante. Así que bueno, nos parecen como dos claves muy particulares de este tiempo que no podríamos dejarla afuera de una charla, un debate en el cual justamente nos proponemos entender qué nos está pasando, para dónde podemos patear, para dónde podemos ir. Así que bueno, Esteban se prendió a esas dos consignas de volverlo actual, de volverlo local al tema de debate. Ayer estuvo dando una charla junto con otra persona que también es, bueno, es funcionaria de gobierno en la Cancillería, ¿verdad? En temas de cambio climático. Estuvo muy buena la charla, también la pueden consultar, está en el canal de UNCEL TV, es decir, de la Universidad Nacional de San Luis. La recomendamos porque esta charla que vamos a tener ahora es como una segunda parte, así que para quienes están viendo este video o los que están viendo esta charla, les recomendamos que también busquen la charla de Esteban Jovaji con Silvia Vázquez en el canal de la Universidad Nacional de San Luis en YouTube. Bueno, voy a hacer una pequeña presentación de Esteban, pero para nada va a ser exhaustiva. Nuevamente le agradecemos. La verdad, decir en primer lugar que es un reconocido investigador en el ámbito local y también nacional e internacional. Él es ingeniero agrónomo, como les dijimos, y bueno, tiene un magíster, una maestría en recursos naturales, y tiene un doctorado en ecología, si no me equivoco. No me dejen mentir, Esteban. Quería por ahí no leer el currículum y en realidad apelar a unas cuestiones que nos parecen realmente importantes, ¿no? Eh, Entre esto importante y que nos compete a nosotros en tanto Jóvenes por el Clima, es que Esteban ha estado participando hace muchos años del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, el IPCC, y bueno, se ha dedicado, digamos, especialmente al tema o sus contribuciones, digamos, han sido especialmente en el sentido de la relación entre la tierra y los usos de la tierra y el cambio climático. En el 2007, Esteban junto a cerca de 2.500 o 2.000 científicos y Al Gore ha recibido el Premio Nobel de la Paz, y entre otros premios importantes está el Premio Nacional Bernardo Busay en 2009 también. Y bueno, nada, también tiene un compromiso fuerte con justamente las temáticas que le interesan a la sociedad y se ha prestado en múltiples ocasiones, no solo con nosotros, sino con muchas otras personas y colectivos para dialogar, así que desde ese lugar le agradecemos un montón. Y bueno, hoy vamos a reflexionar, como ya dijimos, acerca de cómo afecta lo que cultivamos y lo que comemos en el clima y en el ambiente desde un punto de vista local y actual. Sin más, te dejamos comenzar, Esteban. Muchísimas gracias y adelante. Bueno, muchas gracias a todos por darme esta oportunidad y tal vez debería empezar diciéndoles que, bueno, soy agrónomo y soy científico. Mucho antes de saber que quería estudiar agronomía, de chiquito sabía que quería ser científico, que era lo que más me divertía.
y tuve la suerte de poder hacerlo y vivir de eso. Eh, y me interesa mucho el intercambio con ustedes porque yo entiendo que ustedes son un grupo sobre todo de militancia o de activismo y eso nos diferencia y nos une a la vez. Y yo quisiera primero hablar de eso. Si tenemos oportunidad, háganme acordar, también me gustaría hablar de algunos, este, algunas cuestiones que tienen que ver con esto de lo local, lo nacional y lo global. Y algunas alegrías y frustraciones que me he llevado trabajando en todos esos niveles, especialmente algunas frustraciones que tienen que ver con este nivel internacional, que es muy visible, nos llena de prestigio a quienes trabajamos en eso, pero a veces tengo la sensación de que no nos lleva a ningún lado. Por eso creo que más que nunca, y esta pandemia me parece que lo está mostrando con cada vez más claridad, en lo local se juegan muchos partidos y en lo nacional sin duda. Entonces, yo no sé si están viendo la presentación, si me confirman que sí. Les quería mostrar algo que es un análisis como más introspectivo, que es que muestra en ese triángulo lo que yo creo que son las fuerzas que a la mayoría de los que nos dedicamos a la investigación científica nos empujan a trabajar, especialmente en las ciencias ambientales. Y lo quiero contar porque me parece que eso va a ayudar a que entendamos de dónde viene cada uno y cómo podemos sacar el máximo jugo a la interacción. Hay, a mi modo de ver, tres grandes fuerzas que nos mueven. Una es universal y es la fuerza del ego, de querer comernos todo, de ser importantes, de que nos quieran, de que seamos famosos. De esa vamos a hablar menos. Esa está en todos lados, en quienes se dedican a la ciencia, quienes se dedican a la política. Pero hay dos esquinas más de este triángulo que son las que más me interesan. Uno puede acercarse a la realidad con curiosidad pura, solamente queriendo saber cómo es que son las cosas, cómo se explica lo que sucede, cómo se explica este universo. O uno se puede acercar a la realidad por empatía a la realidad y decir, bueno, acá hay cosas que no me gustan, que yo quiero cambiar, y hay cosas que me gustan, que quiero cuidar. Entonces, lo que hay atrás de cada una de estas esquinas, a mi modo de ver, es una fuerza que nos empuja a querer comprender el mundo, es la de la curiosidad. Otra fuerza que nos empuja a querer cambiar el mundo, porque estamos enojados o porque queremos mucho algo, y vamos a acercarnos a la información y al universo de maneras muy distintas cuando lleguemos desde querer cambiar el mundo o desde querer conocerlo. Y por supuesto, esa fuerza del ego que lo que nos dice es yo quiero conquistar el mundo. Yo quiero que el IPCC me elija como representante argentino porque me voy a volver más famoso y todos me van a querer más o me van a dar más plata o lo que sea. Y estas fuerzas están en todos los que trabajamos en ciencia y me parece muy importante ser lo más honestos posible, sobre todo con nosotros mismos, respecto a qué nos está moviendo. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que en un montón de las discusiones ambientales nos encontramos muchas veces con que quienes tienen una motivación mucho más fuerte por cambiar el mundo, se acercan a la información buscando evidencias que apoyen su batalla, lo cual está fenómeno, pero eso nos va a volver un poco más cerrados a la hora de descubrir. De pronto las cosas no eran como pensábamos, son de otra forma, y si tenemos una agenda muy cerrada, no nos vamos a dar cuenta y nos vamos a quedar insistiendo con algo que no va. En la otra punta, si solo nos mueve la curiosidad, averiguamos, descubrimos, y una vez que terminamos de descubrir, nos vamos a la siguiente pregunta. Y tenemos muy poca conexión con quienes pueden aprovechar ese conocimiento. Como científico me ha tocado conocer gente que está en las tres esquinas, que se ha cegado, digamos, hacia un extremo. Aquellos que solamente quieren fama y poder, y entonces son como medio mercenarios. Cualquier tema que esté de moda, vamos a ir a eso, vamos a tratar de ser los primeros en descubrir algo, y pueden ir muy lejos, y de hecho son muchos de los colegas más visibles, y tienen mucho para decir, pero uno tiene que estar atento que esa fuerza los y nos puede llevar, me incluyo, a veces, a
sobrevender algunos mensajes y sobrevender nuestro propio trabajo. Un clásico es, como yo estudio determinado aspecto de la realidad, trato de convencer a todo el mundo de que los problemas más interesantes pasan por ahí, y a lo mejor no. Desde la curiosidad, lo que suele pasar, quienes quedan totalmente pegados en la esquina de la curiosidad, conozco colegas adorables, que realmente me han enseñado un montón y que casi son desconocidos por todo el mundo, porque no publican mucho, porque en el momento que averiguaron lo que querían averiguar, ya está, ya se van a la próxima pregunta. Y es muy raro lograr que escriban algo, porque realmente son como niños mirando la naturaleza y tratando de entenderla, nada más. Y también conozco muchos colegas que por estar expuestos al mundo real y por sentir el mundo real y por comprometerse con injusticias, con cosas que no nos gustan, terminan mucho más pegados a la militancia y al deseo de cambiar el mundo. Y a veces, por esa razón, pierden sensibilidad para descubrir. Bueno, esto es lo primero que les quería decir, porque me parece que, siendo ustedes un grupo militante, activista, definitivamente me imagino que están la mayoría de ustedes muy, muy hacia el lado de cambiar el mundo, y explícitamente su organización busca eso, y está fenómeno. Sepan que cuando van a averiguar cosas, bueno, se van a encontrar con gente, como en mi caso, que yo creo que estoy mucho más hacia la curiosidad que hacia el cambio del mundo. Por razones muy personales. Creo que la principal es que el mundo y su realidad a veces me asusta, me abruma, y encuentro paz averiguando y nada más. Es una razón muy personal. Es donde me siento en paz y donde sé que afuera la gente puede hacer cualquier cosa. Yo solamente quiero entender cómo este árbol usa el agua y que me dejen tranquilo. Me siento bien ahí. Bueno, les comento esto simplemente entonces para que nos entendamos mejor, y no solo que dialoguen conmigo sobre esto. Cuando estén dialogando con científicos, tal vez les pueda ayudar tener presente estas tres dimensiones que están ahí. Bueno, yendo a las cosas que tal vez nos sorprenden y abruman y angustian más, la realidad es que estamos en un mundo que es una montaña rusa, por donde lo miremos, en donde además el grado de globalización hace que se nos crucen los cables de lo local y de lo global, que a veces no entendamos muy bien si estamos parados en el mundo, en la provincia, en nuestro barrio, en nuestro propio cuerpo. Y ese vértigo del cambio se puede ver en esta figura, la mostré ayer en la presentación también. Es una figura que mezcla peras con manzanas, no se preocupen por las unidades, apila un montón de cosas, pero lo que busca mostrar es que aparte del dato obvio, que es el demográfico, que como humanidad somos cada vez más y tuvimos un crecimiento exponencial que ahora está empezando a frenarse y que ya vemos que para mucho más allá de 10.000, 12.000 millones de habitantes no vamos a hacer, tiene encima un montón de otras cuestiones que hacen que cada humano tenga un impacto mucho mayor de lo que tenía antes un humano, porque se van apilando todas esas cosas que están ahí y que son, por ejemplo, la economía. La economía crece mucho más que la población. Se mueve una cantidad de economía en el mundo cada vez mayor. Entonces, aun cuando paremos la población hoy, el crecimiento económico, incluso visto casi como, yo me animaría a decir una religión, la idea de que si no hay crecimiento económico fracasa un país, fracasa una sociedad, todavía está vigente. Y son muy pocos los políticos desde el área de las áreas económicas que aceptan que podemos no crecer en la economía. La mayoría cree que no podemos parar. La siguiente rodaja, es la rodaja verde, nos muestra que a partir de los 90 esa economía es mucho más global. Y eso se puede medir simplemente con averiguar cuánto dinero cruza fronteras para pagar una inversión en otro lado. Eso explota en los 90. O sea, la mayoría de ustedes que son muy jóvenes han crecido en un mundo donde la economía es muy global, pero antes no lo era. Cuando yo era chiquito era muy poco el dinero que pasaba de un país o de un continente a otro. La otra cosa interesante es que la población urbana crece desaforadamente, y algo que no está en esta figura, pero que es muy interesante, es que en la mayoría de los países, y en Argentina hace mucho ya, hemos pasado el pico de población rural hace bastante tiempo. Quiere decir que cada década tenemos menos gente viviendo en el campo. Eso no pasa todavía en África, pero hace rato pasa en Europa y hace rato pasa en Argentina. Entonces, la paradoja de que somos más,
consumimos más, pero ahí afuera el campo está despoblado. Bueno, el uso de energía, por supuesto, crece, el uso de fertilizantes, tal vez esto es algo muy específico del agro, pero es interesante que los fertilizantes no estaban en el radar prácticamente hasta los años 40. Después de la Segunda Guerra, la agricultura explota y explota su productividad y su capacidad de contaminar por el uso de fertilizantes que derivan de usar petróleo para fijar nitrógeno de la atmósfera, básicamente. El agua, usamos más agua, hemos fabricado montones de represas. Por suerte, a mi modo de ver, hemos parado un poco con esa tendencia, pero seguimos usando mucha agua, sobre todo subterránea, el papel, como otro dato de los recursos que consumimos. Y una cosa que es increíble y que la pandemia hizo colapsar en segundos es el tema de los viajes aéreos. El turismo no existía hasta hace 30 años prácticamente. Hace 30 años alguien que conocía 3 continentes era muy raro, ¿verdad? Hoy muchísimos hemos viajado, muchos de ustedes seguramente pisaron otro continente y deseamos hacerlo. Parecería tristísimo no poder hacerlo. Eso es un cambio genuino. Entonces, estamos en una montaña rusa y la tenemos que torcer. No sabemos bien cómo, no sabemos quién lo va a hacer. O eliminamos a la mitad de la humanidad, o más, a 2/3, o todos empezamos a consumir menos. Y todo esto atrás no tiene una y que no estoy mostrando, es el de la inequidad. Todo este crecimiento está además distribuido de forma muy desigual. Algunos no tienen nada, otros tienen un montón. Bien, esa imagen vertiginosa a uno lo deja con las pulsaciones aceleradas y dice, bueno, ¿a dónde vamos a ir? Hay toda una movida de crecimiento cero que es muy interesante y bueno, ahí les puedo recomendar cosas para leer. Yo como agrónomo me concentro mucho en qué hacemos con la tierra y qué hacemos con el agua, los fertilizantes, todo lo que tiene que ver con la tierra, sus productos y los insumos que usamos. Pero antes de seguir, a mí me gustaría que tengamos un tiempito para charlar con ustedes respecto a cómo decodificamos esa figura que nos asusta y que tenemos ganas de torcer de alguna manera con nuestras acciones a lo local, a Argentina y a San Luis. Y en ese sentido yo veo como 3 grandes caminos que ustedes pueden considerar, pero pueden ser otros en mi forma de verlo, que es, uno es el de las políticas territoriales, los países, las provincias, los municipios, o hasta un grupo de vecinos decide, elige qué hace con el territorio, por acción o por omisión. El otro camino es la política de los procesos. Ustedes vieron que hay un montón de sellitos ahora que dicen, bueno, este atún se pescó sin matar ningún delfín. Esto no tiene aceite de palma. Bueno, esos son políticas, algunas públicas y otras privadas, que intervienen ya no en el territorio, no sobre la superficie del planeta, sino en los procesos. Y pretenden cambiar el sistema a partir de intervenir en los procesos. Y la tercera vertiente es la de los hábitos. ¿Qué puedo hacer yo para no herir tanto a este planeta? ¿O qué puedo hacer yo para convencer a otros de que no lo hagan? Pero siempre desde abajo hacia arriba, a partir de los hábitos. Entonces, yo veo esos 3 caminos, los podemos discutir después, y quisiera a partir de ahora hablar de lo que pasa en la Tierra, en el territorio, y puntualmente algo que me parece que es muy interesante para San Luis, si vamos a hablar de políticas territoriales, es qué hacemos con los bosques, y más que los bosques, diría yo. San Luis todavía tiene un montón de vegetación natural, que incluye bosques, pero también incluye arbustales y pastizales. El pastizal pampeano, como ecosistema, está en el corazón de Argentina, digamos, es como el ecosistema más simbólico de una parte grande del país y de la historia del país. Y pedazos de los más conservados y hermosos de los pastizales pampeanos están en San Luis, y son de los ecosistemas menos conocidos por los puntanos. Para destacar entonces otra cosa, y es que cuidar los ecosistemas naturales no es solo cuidar los bosques. Hay algunos que tienen menos prensa, pero son muy importantes. Bien. El país se está moviendo en la dirección de cuidar sus ecosistemas naturales. Y esos mapitas que ven ahí, uno de San Luis, uno de Tucumán y otro de toda la Argentina, el rompecabezas de las distintas provincias, es la reglamentación de la ley de bosques que pinta con un semáforo a los territorios de bosque o de algo que se parece a bosque,
en color rojo aquellos que no se pueden alterar, en color amarillo aquellos que se pueden usar pero sin reemplazarlos, o sea, puedo sacar algunos árboles, puedo meter ganado, pero no lo puedo eliminar, y en verde aquellos en los que puedo entrar y convertir esa superficie en cultivos. Y, y bueno, eso es lo que tenemos hoy. Cuando hablamos de políticas territoriales, eso fue el producto en cada provincia de un proceso más o menos transparente, más o menos participativo de discusión. Bueno, si yo soy agricultor, supónganse, le voy a marcar una zona en la que estuve involucrado en una discusión bastante amarga. Eso que les estoy marcando en San Luis con el cursor es el norte de San Luis, es una zona que tiene bosques muy saludables todavía, de lo que llamamos chaco seco, quebracho blanco, algarrobo, y tiene también otra característica, que tiene agua subterránea muy abundante para regar. Y está verde, y hubo mucha discusión porque, bueno, hay bosques lindos, pero también hay tierra muy buena para producir cultivos. Bueno, quedó pintado verde. ¿Cómo hay que pintarlo? Yo como científico, desde la curiosidad, lo que les puedo decir es, bueno, estas son las opciones que tenés, la sociedad tiene que decidir la manera más inteligente y justa que hacer con ellos. Eso decidió San Luis. Otra curiosidad que se ve en este mapa es que lo que sería la cuenca del Morro, muy mentada en San Luis, donde se abrió el Río Nuevo, tenía los bosques pintados en amarillo. Y si miran hacia el sudeste de la provincia, hay un montón de bosques verdes. Eso es todo lo que nos queda de bosque de Caldén. El bosque de Caldén crece en ambientes que son de los mejorcitos que tenemos para agricultura en San Luis. Y se pintó de verde porque predominó el valor agrícola de esa tierra que el valor de conservación que tiene. Es mucho más fácil pintar de rojo esta esquina, en donde a nadie se le va a ocurrir cultivar porque es sequísimo, la esquina con la frontera con San Juan. Entonces este mapa nos muestra muchas cosas, y nos muestra otra más que es muy interesante también. Se dio por perdido para siempre aquello que ya no tenía bosque, lo cual es un error. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan un campo que hoy es agrícola, 50 años tranquilo, se transforma en un bosque. Eso yo lo aprendí con sorpresa, hablando con pobladores muy viejos en la zona de Fraga, buscando lotes de Caldén, y queríamos comparar el bosque de Caldén con la agricultura, y entonces tenía una situación perfecta. De este lado agricultura, de este lado el bosque de Caldén, buenísimo. Acá vamos a tener un par de mediciones perfectas. Se acerca un hombre divino, un productor ya falleció, tendría 80 años en ese momento, y dice, no, pero esto fue agricultura. En los años 20, acá hicimos chacra, fue el primer campo donde mi familia cultivó. Después vino la seca de los años 30, lo abandonamos y hoy tenés este bosque. Lo cual nos dice que también podríamos pretender tener bosque en muchas de las partes blancas del mapa, que como ya eran agrícolas se dan por perdidas algunas. Como ven, este es un tablero de juego, este mapa. Y en ese tablero de juego entran valores, intereses y conocimiento también. Y en el momento que se hizo, faltó algún conocimiento que podríamos tener hoy. Algunas buenas noticias desde el punto de vista de la conservación. Parte de estas manchitas amarillas que están en la cuenca del Río Nuevo, a partir de la crisis del Río Nuevo, se pintaron de rojo. Entonces hubo una reacción del sistema a proteger bosques que antes no se habían tenido en cuenta. Ojalá vayamos revisando esto cíclicamente. Les muestro la provincia de Tucumán acá. Tucumán pintó de rojo las yungas, que es todo ese bosque que crece en la ladera de los Andes, primer cordón de los Andes cuando uno viene desde el este, junta mucha lluvia, y son bosques fabulosos. Pero lo que sería el bosque chaqueño, que es lo que está en el llano, también está verde, como le pasó al bosque de Caldén. ¿Por qué? Porque está en la zona que es cultivable. Bueno, ojalá estos mapas se vayan revisando, pero a mi modo de ver, me tocó vivir en un mundo donde estos mapas ni siquiera existían. Esto fue un avance enorme, el tener un marco nacional para discutir esto y la obligación que tienen las provincias de regular. Pero también la federalización de esto. Fíjense, no se ve del todo bien, pero si miran Tucumán en el mapa de Argentina, el bosque de yungas, en Tucumán está rojo, pero cuando entran a Salta está amarillo. Salta decidió que a sus yungas les iba a permitir ser usadas sin desmontar completamente, pero con ganado, con uso forestal. Tucumán, en cambio, dijo no, las yungas son sagradas, no se tocan.
Las yungas son, en este tipo de paisajes, las generadoras principales de agua. En San Luis no, en San Luis son los pastizales. Fíjense que nuestros pastizales aparecen en blanco porque no hay bosque. No hicimos nada con eso, porque es pastizal, no crece nada. Bien. Esteban. Son pasos. Y simplemente con esto les quiero decir, cuando hablo de políticas territoriales, acá podemos intervenir. Es más, estas leyes se tienen que re-reglamentar cada periodo, que yo no recuerdo si eran de 5 años ahora o no, pero cuando se vuelva a discutir esto, es importante que estemos en la mesa los científicos, pero también las organizaciones civiles. Y ustedes pueden jugar un papel ahí. Una partecita de estos bosques están expuestos al avance urbano. Sí, ahí me querés preguntar algo, Juan, adelante. Sí, te quería preguntar si ese mapa es bueno, ¿de qué año es? Este es el de 2009. Ah, 2009. ¿Y hubo otras reglamentaciones Sí. posteriores? ¿Sabes? Hubo ajustes del mapa, sí. Sí. Ah, está Sí, bien. sí, de hecho ahora lo que yo les mostraba del morro está pintado de rojo. Ah, claro. ¿Y tenés idea en qué año fueron esas modificaciones? No, pero lo podemos averiguar, sí. Estaría Esto buenísimo. es algo que hace cada provincia, ¿no? Ujú. Sí, Y tenía supuestamente entendido se tiene que abrir a un proceso participativo. tal cual, y tenía entendido que era cada 4 o 5 años. 5 años, si no me equivoco. Ajá. Y bueno, sí, sin dudas que hay que estar en esa mesa discutiendo la próxima vez. El tema es que no sé si fue en 2018 o 2019, en la última reglamentación del mapa. Sí. Yo le perdí el rastro a la discusión desde 2009, me metí en otras cosas, pero traigo esto, ahí está Paula Fiol que hace un comentario que es muy importante. Esto no hubiese existido si no había una presión social para que exista. Y fue muy interesante el proceso. Esto nace de las ciudades. Alguien que no tiene la menor idea de cómo es el bosque en San Luis, y doy fe de esto porque recibo estudiantes de Buenos Aires que vienen a recorrer nuestros ecosistemas y no tienen la menor idea de qué se van a encontrar acá. Alguien que nunca vio esos bosques, de todas maneras estaba preocupado porque en su país lo que se llame bosque no se cuide. Y está bueno eso nos habla de cómo es este mundo tan raro en donde las cosas suceden en las ciudades, a lo mejor suceden en movimientos políticos en otro continente y nos termina impactando a nosotros o a las hectáreas de nuestra provincia. Lo que creo que todavía nos está faltando es el aterrizaje, el enraizamiento de estas discusiones a nivel local. Las ciudades mandan, y sobre todo las grandes ciudades. Entonces, el debate de estas cosas es fundamental. Claro, y para completar ahí, perdón. Sí, adelante, Juan. Y desde el lado opuesto o complementario, muchas cosas que pasan en la ruralidad nos afectan a los de ciudad, quizás sin darnos cuenta. Entonces, totalmente. Y bueno, con esa misma inconsciencia, como vos decías, el que es de ciudad muchas veces no tiene ni idea cómo son los bosques o a dónde están y qué tienen, e incide en cómo se gestionan. Bueno, y del otro lado, capaz también, ¿no? La ruralidad con las medidas que toma y eso influye, capaz también a veces sin preguntar, en la urbanidad. Sí, y cuando les comentaba esta cuestión de los hábitos como un canal de trabajo, algo de los hábitos, que no tiene tanto que ver con la huella que tenemos como personas, sino más bien con la conciencia, es esta cuestión de recablearnos de nuevo con el territorio. Desde hacer un trekking en la sierra hasta caminar por el típico lote de llanura con soja y maíz y entender qué hay ahí. Y no estar tan desconectados o tan virtuales a la hora de discutir. Pero bueno, es todo un camino. Yo lo que les quería mostrar es ahora pasar más a lo global y entender qué es lo que pasa con los bosques y la deforestación a nivel global y alguna discusión que nos va llevando de a poco al agua y que creo que es una de las cosas más interesantes en el contexto de San Luis. Ese mapa del mundo que están viendo
se logró construir hace relativamente poco gracias a la poderosísima información satelital que tenemos hoy. Y mapea dónde se perdieron bosques o se desapareció área de bosque de 2000 a 2015. Y con todo un proceso de machine learning, un proceso de trabajo robótico, digamos, sobre las imágenes, de análisis de patrones, ellos pueden separar qué es lo que se cortó por deforestación para commodities, que es cultivos como soja o palma aceitera, por ejemplo, deforestación por lo que se llama agricultura de roza y quema, que es la agricultura más tradicional, donde uno quema el bosque, cultiva y después se va a otra parcela y va rotando en el paisaje, sería el escenario segundo. Eso está pintado en amarillo, lo anterior, lo de los commodities, en rojo. Lo que es deforestación simplemente para cortar madera, fíjense que es lo verde y es muy importante en el norte, en partes de Brasil. Deforestación o pérdida de bosque por fuegos, que sería acá lo marrón, es importantísimo en los bosques boreales. Perdemos un montón de masa de bosque por fuegos. Y por último, un proceso que en el mapa global casi no se ve, que es el de urbanización, pero que en nuestro propio territorio, por ejemplo, es importante. En el borde de San Luis hemos perdido unos cuantos pedazos de bosque de molle al pie de las sierras por el avance urbano. Localmente puede ser muy importante. Bueno, como ven, en nuestro territorio, y San Luis casi no existe ahí, porque depende mucho cómo definan bosque. Esto define bosque con un criterio bastante estricto de masas forestales muy altas. Entonces, los bosques nuestros pasan como arbustales casi para este análisis. Pero bueno, lo podríamos analizar también para acá. Definitivamente en esta parte del mundo lo que empuja la deforestación es el avance de la agricultura, de los commodities. La producción de commodities, y era lo que en la charla de ayer yo les quería mostrar con esta idea de embudo agroexportador. Si hubiésemos visto este mapa para San Luis en los años 70 o antes, el uso forestal era importante, un uso forestal casi minero, porque no era sustentable, y en San Luis se producía mucho carbón con una parte de nuestros bosques. Hoy ya no cierran los números ni la ecuación para alguien que quiera producir carbón en San Luis. Sí lo hace todavía en Santiago del Estero, cierra todavía para alguna gente, y sigue ocurriendo, pero acá no es tan importante. Otra cosa, pensando en la globalidad, que puede ser interesante, es cuando discutimos qué pasa en nuestro territorio, tratar de salir a buscar contextos ambientales parecidos, pero con sociedades distintas. Y este es un tipo de trabajo de investigación que hacemos con nuestro grupo, especialmente movido por Germán Baldi, que es un biólogo colega del equipo. Germán lo que estaba muy interesado era en esta cuestión de la deforestación y el avance agrícola en el Chaco y preguntarnos, bueno, ok, si la agricultura avanza en el Chaco se va a romper, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué hacen las sociedades que viven en ambientes parecidos a nuestro Chaco con la agricultura? ¿Es normal que las cultiven o no? Cuando lo hacen, ¿qué resultados obtienen? Y entonces lo primero que él hizo fue salir a buscar en el mundo lugares parecidos a... Cuando digo Chaco me refiero a la región chaqueña, el Gran Chaco. Y en realidad hay muchos lugares en el mundo que comparten condiciones ambientales y de vegetación muy parecidas a nuestro Chaco. Uno es esta mancha enorme en África que se llama Miombo, o Mopane, según la zona en la que uno está, que involucra un área enorme de bosques muy parecidos a los nuestros, de hecho compartimos muchos géneros de árboles. Otro es esta parte noreste de Australia, Brigalow se lo suele llamar, y otro pedazo, hay un pedacito chiquito en México, Estados Unidos, el bosque de Mezquite, es como un algarrobo, muy parecido a nuestro algarrobo, y después hay toda una zona en la que hoy les va a costar muchísimo encontrar bosque, que es India-Pakistán. Compartimos condiciones muy parecidas. Bueno, comparando esas zonas aprendimos mucho, y les quiero mostrar solamente esto, de esa comparación. Este es el porcentaje cultivado de esas regiones. Para el año 50, el hermano del Chaco de India-Pakistán ya tenía cultivado casi un 70%. Y llegó a un máximo de 80% cultivado hace un tiempo y se mantuvo ahí. Es un sistema que sufrió degradación por ese avance agrícola. Por lo que podemos ver, yo estuve trabajando ahí hace unos años,
experimentó problemas parecidos a lo que vemos en la zona del Río Nuevo, no con ríos que se abran, pero sí con anegamientos, y huyeron hacia adelante, avanzando por un camino de mucho riego, como para poder pilotear las condiciones de salinización. El resto de los chacos, hermanos del Chaco en el mundo, algunos como el de Australia se mantienen muy poco cultivados, otros como el de Norteamérica tuvieron un salto y después se estabilizaron, y acá estamos nosotros, esa línea punteada abajo, levantando gradualmente y pasando ya, al día de hoy pasamos el 20% cultivado y nuestra región chaqueña está cultivada en un cuarto fácilmente, y vamos por más. Bueno, simplemente lo voy a dejar ahí, después podemos discutir, pero lo que quiero decirles con esto es, la visión global nos sirve para entender dónde estamos parados. Esta visión comparativa de distintas regiones nos ayuda también para entender qué hacen otras sociedades con situaciones ambientales o de ecosistemas parecidos. Y lo tercero que quiero traer, y en este caso quiero hablar del agua, es que tenemos una pasión por encontrar métricas universales. Y eso fue tal vez el éxito que tuvo la discusión de los gases invernadero y de las huellas de carbono, donde hablar de una tonelada de carbono secuestrada en un bosque en Indonesia o en Fraga daba lo mismo, era una tonelada de carbono y hacía un servicio a todo el mundo igual, una tonelada de carbono que dejó de estar en la atmósfera y pasó a estar en un bosque. Bárbaro. Podemos trabajar con la misma unidad en todos lados. Un aspecto clave de los bosques es su relación con el agua, pero el agua es muy difícil tratarla con una unidad y una métrica así. Hay una gran pasión por usar la huella del agua como métrica y yo encuentro que nos vamos a chocar con barreras y nos va a desviar, diría yo, de las discusiones más interesantes, el querer ceñirnos a una huella del agua única. Yo les pregunto, si voy a producir 1 litro de leche, en la región de arriba, que es llanura pampeana, cerca de Pehuajó, o en la región de abajo, que es un sistema de riego de pivote central que usa agua fósil en la península arábiga. ¿Ese litro vale lo mismo en ambos lugares? No vale lo mismo. De hecho, en el sistema de arriba me está sobrando. Y una de las lecciones que aprendimos trabajando en región pampeana es que necesitamos usar más agua para ir frenando este problema de anegamientos. Ahora vamos a entrar a verlo más en detalle para San Luis. Tener tambos que tienen alfalfa, que es una planta súper ineficiente en cómo usa el agua, pero usa un montón. Es efectiva, pero no es eficiente. Termina mitigando unos problemas de anegamiento serios. Ese agua valía mucho menos que el agua que puedo estar sacando de un pivote central que usa agua subterránea en Mendoza. Los megatambos que tenemos en Quines no les puedo poner una huella hídrica del mismo valor que a la que le voy a poner a un tambo en Pehuajó. Entonces, para seguir pensando en el agua, esto que ven acá es ese Chaco de la India. Es una zona de India. Ustedes saben que India vivió al límite de alimentarse hasta más o menos los años 70. Se independiza, pasa unas hambrunas tremendas, y en los años 70 empiezan a levantar la producción, los rendimientos, sobre todo agrícolas, y al día de hoy India se autoabastece de alimentos. Pero internamente el país tiene zonas que se autoabastecen, zonas con déficit y zonas que tienen un pequeño de surplus, digamos, un pequeño superávit de producción de alimentos, que son las que alimentan al resto. Esta es una de esas zonas, al pie del Himalaya, algo que se parecía a los bosques chaqueños al pie de las yungas. Fue deforestado hace la mayor parte del siglo anterior, o sea, en los 1800, fines de los 1800, y India, por su desesperación como país de alimentarse, ha generado primero un sistema de canales de distribución de agua desde el Himalaya, de los ríos que bajan del Himalaya a toda la llanura. Ese agua no alcanzaba, generaron perforaciones, acá ven una de esas perforaciones, y han generado una política de distribución a muy bajo costo de la energía eléctrica para bombear agua y regar. La desesperación por producir alimento ha llevado a que tengamos en estos lugares una bomba, una perforación por hectárea más o menos, 1 hectárea es el tamaño de la explotación típica, y uno de los problemas más fenomenales de secamiento de acuíferos. Ese mapa de India les muestra
en rosado los campos regados y en amarillo los campos de secano, que son campos donde uno cultiva solo usando el agua de lluvia. Y el mapa de la derecha es un mapa que surge con una herramienta súper sofisticada y loca satelital que mira la atracción gravitatoria de cada región del planeta y calcula cuánta agua de más o menos vamos teniendo mes a mes. Esa mancha rosada que se ve ahí en el mapa de la derecha es el agua subterránea que fue perdiendo India. Hay 3 grandes cucharones de vaciado del agua subterránea en el mundo. Uno es este y los otros 2 están en Norteamérica, en el centro de lo que sería la pampa de Estados Unidos y Canadá, donde han regado mucho y vaciaron agua, y el otro en California. Bien, esto es lo que llevó a que en todo el mundo hablemos mucho de la huella hídrica, pero nuestro escenario en Argentina es muy distinto. Hemos reemplazado el bosque que ven acá, es uno de los bosques de Caldén más lindos que me tocó visitar, cerca del Río Nuevo, al norte de Villa Mercedes. Acá a la derecha es un pedacito de Chaco, Chaco Seco en Salta, en un lote que fue desmontado hace muy poco, y acá ven la agricultura y el tamaño de los lotes que tenemos. Donde está esta camioneta entrarían por lo menos unas 15 o 20 explotaciones como las que vimos ahí. Acá nadie riega. No riegan porque no hay agua dulce, o cuando la hay, los números no cierran con la ecuación de hoy, pero pueden cerrar más adelante. El día de hoy no se riega, y lo que aprendimos es que la agricultura en estos paisajes genera un excedente de agua que antes no existía. Y genera anegamientos, como ven, que se pueden dibujar en el lote. Y no son porque llueve y se encharca inmediatamente, son porque el agua de lluvia sigue de largo del perfil de suelo, las plantas que sacamos, que eran los árboles, podían usarla hasta 5, 6, 8 metros de profundidad, los cultivos solo hasta 2 metros. Ese agua que se escapa llena napas, esas napas rebotan, por decirlo de alguna manera, y afloran en superficie. Lo que sucede en la mayor parte de la llanura de Argentina, ocupada por bosques originalmente, es que además de tener suelos secos, tenía mucha sal ahí abajo, y esa sal sube hacia la superficie. Entonces, esta foto que están viendo es Bandera, en Santiago del Estero, y estamos viendo un fenómeno de anegamiento y de pérdida muy veloz de tierra agrícola, que fue muy productiva hasta ahora, por este fenómeno. Ese mapita les muestra, todo esto es el departamento de Bandera en Santiago del Estero, cómo ha ido cambiando el patrón de anegamiento, y antes se anegaban solamente los valles de cursos de agua, hoy se están anegando estos cuadraditos rojos que ven ahí arriba en la derecha, lotes enteros que están sujetos a agricultura hace un tiempo. En San Luis, esto se está traduciendo en la zona de Villa Mercedes y el norte, en campos agrícolas que se salinizan, como este que ven acá. Ese agua de napas que sube, trae sales a la superficie y arruina literalmente la tierra. La naturaleza busca cicatrizar estos lugares y aparecen arbolitos como estos, muchos de ellos son arbustos que no son nativos, es tamarix, que van de alguna manera cerrando esos campos. El caso más brutal, que nos ha sido muy útil como científicos para entender esto, es el del Río Nuevo. En esos mismos campos, ese agua que empieza a sobrar busca salir. Cuando estamos en llanuras muy planas como la de Santiago del Estero, la única forma en la que puede salir es en la superficie como un charco. Pero cuando nos vamos a los pies del morro, hay algo de pendiente, y por la característica muy especial de ese paisaje, el agua logra salir generando un proceso muy raro, que lo llamamos zapping, con ese, no como el zapping del control de la tele, que es ese agua de napa empieza a moverse subterráneamente, lleva a que el sedimento pase a un estado líquido y colapsa. Y en el término de horas se forman cañadones como este, que al día de hoy tienen 25 metros de profundidad y 50 de ancho, 30 kilómetros de largo. Y si me preguntan, esto nos genera mucho menos daño que los lotes que les mostré en Santiago del Estero. Pero esto es muy visible, y esto despertó una ciudad entera como Villa Mercedes, hizo que hagamos algo. En cambio, lo otro ocurre en ese patio trasero rural que pocos conocemos, los campos se inundan, la tierra se pierde, los productores chillan, sobre todo los que alquilan su tierra a otros y ya no pueden cobrar por ella, pero el resto de la sociedad no se entera. El Río Nuevo fue como un grito de alguna manera del ecosistema que escuchamos y que nos permitió avanzar.
Bueno, esto no es simplemente explicar cómo es ese proceso. Voy a parar ahí. Si quieren, paramos acá y podemos discutir, si quieren, los detalles de qué fue lo que pasó acá y qué podemos hacer con esto, si quisiéramos ponernos a militar y a tratar de promover cambios en la planificación territorial. Preguntas. Bueno, ahora en el chat pueden hacer preguntas. Si pueden por el Yo, chat, alguien tiene algún comentario, si no, yo sigo. de una. Yo te quería hacer un comentario, pero es como una, no sé qué, es un comentario. Ese exceso de agua que entonces nosotros encontramos en nuestro país, en la región de Chaco y también del Espinal, por ahí. Chaco, Espinal y región pampeana también. Claro, y región pampeana, claro. Bueno, ese exceso hídrico es un dato que presupone un determinado uso de la tierra, digamos, y una historia de uso. ¿Puede ser? Es decir, Sí, ya sí, supone todo un modelo de uso de la tierra que nos lleva a ese exceso hídrico, digamos. Como en el sí, sentido sí, de, digamos, plantear digamos, poner en discusión cuán natural, entre comillas, digo, natural es ujú, esa condición, digo, como podríamos aceptar que es así, también podríamos decir, bueno, quizás podría ser diferente y alguna vez lo fue incluso, porque quizás antes de este exceso hídrico era una región que no tenía exceso hídrico, que era mucho más seca. sí, totalmente. Está bueno revisar eso. Sí, una cosa que tal vez debería decirles, esas paredes que ven ahí del Río Nuevo, tienen en la parte de la base, encontramos piedritas redondas que sugieren que alguna vez corrió un río ahí. Cuando averiguamos la edad que tienen alrededor de 28.000 años. Lo que hoy sabemos es que en los últimos 10.000 años no se abrieron ríos como estos, se abrieron recién ahora. Lo que nos hace pensar que eh, la única cosa que fue, el clima en 10.000 años cambió mucho, fue y vino varias veces en cuanto a precipitaciones, pero lo que es nuevo es esto de la agricultura. Y sí, lo que plantea Juan es así, parte de lo que yo llamo exceso hídrico, que básicamente es con la misma lluvia, si quieren le agregamos después el cambio climático, pero a igualdad de lluvia, yo estoy teniendo en el sistema mucho más agua líquida de la que tenía antes circulando. Y básicamente lo que hice fue cambiar la distribución de ese agua de lluvia que ingresa al sistema, cuánta se vuelve a evaporar hacia la atmósfera y cuánta queda como líquido viajando por ahí. La disrupción enorme que genera la agricultura en un ecosistema, una de las cosas que trae es esa. Es opuesta a la otra que podés tener con la agricultura cuando regás, que es que usás más agua de la que usaba el sistema antes. Entonces, la razón por la que les traje esto es más que nada, hay millones de ejemplos así, pero más que nada que si tomamos el mensaje global, en el mundo, todo el mundo está discutiendo de que la agricultura usa mucha agua y que tiene una huella hídrica tremenda. En Argentina nos pasa otra cosa. Nuestra agricultura en realidad usa mucho menos agua de lo que usaban los ecosistemas naturales. Entonces alguien diría, fenómeno, bárbaro. No, el, nos genera un problema distinto, nos genera un problema que es este. Se están anegando pueblos, hay montones de pueblos, esto es otra cosa que poco sabemos en las ciudades, pero hay muchos pueblos de la llanura pampeana que tienen bombas depresoras funcionando 24 horas por día para no inundarse. Toda la discusión de los periurbanos, que surge sobre todo por la cuestión de agroquímicos y de la toxicidad de la agricultura, también es interesante discutirla desde el punto de vista de generar cinturones de protección hídrica. Bueno, este es nuestro paisaje. Y si la lectura la hacemos de lo que discuten grupos hermanos al de ustedes en Holanda o en, no sé, en Bosnia o en Canadá, les van a pasar cosas distintas. Con el carbón era más fácil. Con el balance de gases invernadero trabajamos con la misma moneda todos, pero con el agua las cosas son complejas. Pero son muy interesantes. Porque fíjense que en este caso del Río Nuevo, fue el agua la que golpeó la puerta desde el espacio rural en el espacio urbano. Toc, toc, acá estoy, miren lo que tengo. Ah, y ahí se despertó el sistema. Hasta ese entonces,
la gente, los pobladores, no sé si vieron, si pueden vean, si no lo vieron el documental Río Nuevo que está en YouTube, ahí se entrevistan a los pobladores. Los pobladores lo veían venir hace un montón, pero nadie les daba pelota. Fue recién cuando ese curso de agua caprichoso y loco tocó el borde de Villa Mercedes que el sistema se activó. Y entonces el gobierno provincial empezó a tomar medidas y terminaron pintados de rojo bosques que se habían pintado de amarillo. Son fenómenos muy interesantes y nos ofrecen una puerta de entrada para participar y movilizar. Eso es la razón por la que lo traigo. El agua, a mi modo de ver, es una dimensión fascinante para entrar a actuar, porque conecta a las ciudades con el territorio. Y podemos pensar en otros casos si después quieren discutir. Mirá, ahí hay unas forestar, alguien pregunta ahí si forestar periurbano en Villa Mercedes sería una buena idea. Absolutamente, absolutamente. Forestar periurbanos de muchas localidades de la llanura sería genial. O plantear, por ejemplo, esquemas mixtos de forestación y sistemas hortícolas que hagan riego, pero que hagan un riego que justamente busca vaciar un poco ese sistema sin usar agroquímicos. Sería fascinante. Tenemos justamente en esa interfase pueblo-campo un terreno de acción que la ley cada vez está protegiendo más porque los conflictos con agroquímicos son cada vez más serios. Ahí hay mucho para hacer. Pero lo más importante que quería destacar con esto es que estamos inmersos en un cuestionamiento global al que le tenemos que prestar atención, pero después tenemos que decodificar cuáles son realmente los problemas ambientales con los que estamos trabajando a nivel local. Bien, ¿cómo estamos de tiempo, Juan? Estamos muy bien, digamos. Yo creo que podemos dejarlo en tus manos directamente porque nosotros hemos llegado a demorar un tiempo con la charla, así que depende de vos y vamos muy bien. Son las 7. Bueno, les voy a mostrar un par de cosas más nomás. No me quiero quedar solo en documentar los desastres o problemas que tenemos, sino también en mostrarles un poco el tipo de cosas que los agrónomos discutimos a la hora de encontrar soluciones o acciones. Ya hablamos un poquito recién, alguien preguntó por la forestación periurbana, que es un ejemplo interesante, y bueno, hay muchos mundos en el agro o en la ciencia agronómica, desde aquellos que trabajan muy enfocados en la producción superindustrial y en elevar los rendimientos y punto, hasta aquellos que exploran formas de hacer agricultura mucho más complejas y mucho más ecológicas. Una cuestión que a veces queda fuera es la idea de que además de diseñar el sistema agrícola de un lote, lo que deberíamos estar tratando de diseñar también es el paisaje. El tema es que ahí ya quedamos en una escala complicada, no estamos ni en una explotación en la que el dueño decide qué hace, ni en una provincia donde el gobierno articula las cosas. Estamos en una escala intermedia, pero es una escala fascinante. Es la escala, por ejemplo, en la que se da la interfase pueblo-campo. Y en ese sentido, en este esquema que está acá, yo lo que les quería mostrar es simplemente que hay como tres esferas por las que llegamos a pensar cómo queremos que sea un paisaje. Y tenemos que ir buscando conectarlas. Una de las esferas es la de abajo, es la de hacer mejor la agricultura, lo que podemos llamar buenas prácticas agrícolas, que puede ser, por ejemplo, buscar mecanismos menos tóxicos para combatir a las plagas. Puede ser, por ejemplo, tener algún diseño del cultivo que evite la erosión. Por ejemplo, aterrazar el campo. Pero solamente enfocado en que yo quiero proteger la producción, la de este año y la de 20 años para adelante. Nada más. La otra gran esfera es lo que podemos llamar infraestructura verde. Que lo que plantea es, bueno, si un ingeniero vendría acá y diría, yo te arreglo esto poniendo unas paredes de cemento, unas alcantarillas, yo digo, no, momentito, ¿no lo podemos arreglar plantando árboles? Bien, ese sería el camino de la infraestructura verde. O voy a poner todo un sistema de tratamiento de efluentes súper mecanizado y que apuesta más a procesos puramente
hidráulicos y de aireación y de tratamiento entre químico y físico de las aguas. No, ¿por qué no construir humedales artificiales? Bueno, todo eso es infraestructura verde, pero se concentra sobre todo en prestar servicios a la sociedad que necesita la gente desde el manejo de lo ecológico y no tanto de lo ingenieril. Otro ejemplo sería el secuestro de carbono con plantaciones forestales. Yo voy a plantar pinos en la Sierra de San Luis, que es algo que se discutió en San Luis, para secuestrar carbono y ofrecer una contribución a la sociedad a partir de una infraestructura verde. Eso es una plantación de pinos. La tercera esfera es la de la conservación más pura. Yo no quiero que desaparezcan los bosques de Caldén, no quiero que desaparezca el hábitat de pastizal pampeano con sus venados, con sus pastos en la provincia de San Luis. ¿Por qué? Porque quiero conservar esa diversidad y punto. Bueno, creo que con el tiempo estas tres esferas van convergiendo. Y la idea hoy es que todo lo que hagamos sea un ganar-ganar en las tres esferas. ¿De qué me sirve secuestrar carbono en la sierra plantando pinos si al hacerlo estoy desplazando un pastizal natural y metiendo una especie exótica que encima se puede volver invasora? Esto lo estamos aprendiendo con las forestaciones de las sierras de Córdoba. Estaría ganando carbono, fenómeno, pero estoy perdiendo por un montón de otros lugares. Si voy a hacer franjas que protejan de la erosión a un lote, en vez de hacerlas con pasto llorón, las puedo hacer con pastos nativos y genero un hábitat y genero corredores que antes no tenía. O si voy a tener una política de conservación del venado, que no sea solamente hacer un parque nacional para el venado, a lo mejor puedo tener un diseño del paisaje en donde haya corredores, donde el venado se pueda mover entre lotes agrícolas. Bueno, tenemos que ir en esa dirección. Y esto está evolucionando rápido. Entonces ya no se trata de este bosque lo tocás, este no, este más o menos, sino en tener un diseño de un paisaje que sea multifuncional. Y acá simplemente unos papitas que lo ejemplifican para un ejercicio que hicimos con colegas para Estados Unidos, para Brasil, para Argentina, en un pedacito de la región de Bandera que les mostraba recién, donde decíamos, bueno, si yo tuviese que solamente pedir un humilde 20% del paisaje que hoy se cultiva para destinarlo a la naturaleza, ¿qué configuración propondríamos? Y en cada paisaje nos sentamos expertos de cada uno de los lugares a proponer cómo reconfiguraríamos esos paisajes. Bueno, deberíamos ir, creo yo, en esta dirección, en un diseño del paisaje. Y ni hablar, esto se pone muchísimo más lindo cuando metemos acá adentro también la interfase con lo urbano, porque hay un montón de otros servicios que la sociedad pide del paisaje cuando te acercas a una ciudad. Entonces, podemos hacer mucho por este camino. Y, bueno, estaba por terminar ahí. Dejo solo una última cosa, y después si quieren discutimos. El otro gran tema en San Luis es qué hacemos con el agua. Así como el agua en el llano no estaba y ahora está y nos genera problemas, el agua en la sierra es la que nos da vida en la provincia. De hecho, la ciudad de San Luis está donde está, al pie de la sierra, como la mayor parte de las ciudades del semiárido de Argentina, porque era el único lugar donde los primeros europeos que llegaban encontraban agua segura. Y si miran, ese es el mapa de la red de acueductos de la provincia. Y en el otro mapa lo que ven es la precipitación. Las lluvias grandes en la provincia están en la sierra, y la sierra es la única capaz de dejar que un poquito del agua de lluvia se escape y siga fluyendo hacia arroyos. Hoy la provincia capta toda ese agua y la distribuye con esa red de acueductos. No tenemos mucha agua, tenemos poca. Tenemos uno de los consumos per cápita más exagerados de la Argentina. En Juana Coslay, 500 litros por habitante. Es una vergüenza para mí ser habitante de Juana Coslay con esos números. Y no tenemos mucha agua. Y tenemos presiones sobre ese agua. La ciudad crece en población muchísimo. Algunas industrias, es deseable que la actividad industrial se reactive, usa agua. Hay formas de hacer la industria usando menos. Hay formas de vivir con menos, y esta es una discusión que no está presente en San Luis. O sea, tenemos San Luis Agua, que es una institución bastante hermética, y hay muy poca discusión de qué hacemos con el agua de las sierras. Es otro tema que me parece fascinante, en donde tanto desde el punto de vista de los hábitos como desde el punto de vista de las políticas hay mucho por hacer. Voy a parar ahí y discutimos si quiere. Queda todo el espacio de los hábitos alimentarios. Hablé mucho de eso ayer.
en la presentación, si quieren lo pueden ver ahí, y si surge ahora lo podemos discutir. Pero me quería quedar sobre todo con este aterrizaje a la provincia para discutir con ustedes. Bueno, entonces muchísimas gracias, ya que es el cierre de la charla oficial y ahora pasamos al intercambio. Estuvo buenísima, la verdad que yo estuve anotando y seguro voy a tener problemas en sintetizar las ideas para poder volcarlas en preguntas. Pero bueno, mira, vamos a partir con una pregunta que había hecho Ana en el chat. No sé si Ana querés decirla por micrófono o si yo la leo por chat, capaz puede ser más enriquecedor por micrófono. Bueno. Yo veo una pregunta de Ana Medina. Sí. Una vez que se estudió este problema, ¿hay alguna respuesta política para detener el avance del exceso? ¿Es esa, Juan? Tal cual, es esa. Bueno, si quieren, les comento rápido. Hubo respuestas muy interesantes al problema del Río Nuevo. La respuesta a la inundación en general en la llanura viene lenta, pero está empezando a moverse. Y algunos pueblos, los municipios son el foco donde hay respuestas más interesantes para el problema de llanura en general en la Argentina. Algunos municipios de la región pampeana están reaccionando a esta cuestión del anegamiento, y cuando se dan cuenta de que una parte del problema es causada por la agricultura que los rodea, realmente toman eso y dicen, bueno, vayamos empujando para que haya un ordenamiento distinto. Por supuesto, el ordenamiento territorial de lo que hay ahí afuera depende de la provincia, no del pueblo, no del municipio. Pero en provincia de Córdoba hay unos casos interesantes. En el caso de San Luis y el Río Nuevo, se dispararon una serie de procesos interesantes. El primero fue este de reclasificar los bosques y interrumpir o frenar la deforestación. El segundo fue un intento de reforestar que, a mi modo de ver, fue pura imagen y no tuvo ningún resultado. Se plantaron montones de arbolitos que se murieron y realmente no iban a mover nunca la aguja hidrológica. El tercero es el más interesante de todos. Se propuso un plan de uso de suelo para toda la cuenca del Morro, donde cada dueño de un campo tenía que presentar un plan de rotación de cultivos, un plan de uso de sus lotes, si quería tener aprobadas las guías para mover grano y para poder funcionar. Entonces, la provincia obligó a tener planes de uso. Lamentablemente esto se interrumpió ahora, pero fue la primera vez en Argentina que se impusieron planes de ordenamiento del uso agrícola de la tierra, básicamente inspirados en algo que hace Uruguay, que es igual. Estuvo bueno, se aprendió con eso, lamentablemente se interrumpió, pero la semilla quedó y probablemente esto vuelva. De hecho, la provincia de Córdoba va por algo así, probablemente próximamente. ¿Todo por qué? Porque el Río Nuevo armó un despelote fenomenal, si no, no hubiese pasado nada. Ahí hay otras preguntas. Hay una que, bueno, ahí justo con lo de los suelos respondiste un poco la pregunta, pero bueno, en realidad sí, te la voy a leer. Dice, ¿será que los suelos ya no retienen o ya no funcionan como antes? Se me perdió, la había leído, pero... Sí, sí. El mundo de los suelos es fascinante y muy complejo. Podemos tener problemas de agua por distintas razones. Uno típico, el más común en el mundo, es que al cultivar los suelos se compacten y no infiltren. ¿Qué quiere decir que no infiltra? Que la velocidad a la que llueve es más rápida que la velocidad a la que el suelo ese puede absorber el agua. Eso lo que genera son las inundaciones que llamamos rápidas. Llueve y al rato tenés escurriendo agua por todos los campos, y ese agua genera erosión, te puede inundar un pueblo muy rápido, genera aludes cuando hay más pendiente. El problema que vemos acá es un poco distinto. Es un problema de saturación porque se llena el fondo de la maceta. Básicamente, lo que tenemos es, imagínense, un perfil donde tenés el suelo y a cierta profundidad tenés una napa, que no es otra cosa que el suelo en el que todos los poros están ocupados por agua. Eso, históricamente, en la cuenca del Morro estaba a 15 metros, 10, en algunos lugares 5 de profundidad.
hoy en casi toda la cuenca está a menos de 5 metros. Entonces, y en muchos lugares en superficie. Cuando llueve en un lugar donde tu maceta no tiene fondo, está tapada en el fondo, y el pelo ese de agua está muy cerca de la superficie, necesitas muy poca agua para que rebalse. Entonces no hace falta una lluvia torrencial para que genere eso. Son problemas distintos. Y de nuevo, ahí hay una cuestión de decodificar. En el mundo, cuando se habla de los problemas que genera la agricultura por excesos de agua, se habla sobre todo del primer problema, de que se compacta el suelo y el agua resbala y corre a una velocidad mucho mayor a la de antes. En el grueso de nuestra llanura el problema es otro, es que se llenó la maceta y la maceta está rebalsando. Entonces es un problema que se desarrolla más lento y a la vez lleva mucho más tiempo arreglarlo. Lo interesante también es que lo que vos harías para remediar un problema no es lo mismo que lo que haces para remediar otro. Entonces aplicar una receta automática sin identificar el problema también puede ser complicado. Lauti había preguntado si la salinización se puede dar también por subida del nivel del mar. Bien, es interesante eso. La cuestión del nivel del mar es muy interesante porque se espera con el calentamiento que el mar suba. Al día de hoy, el ascenso del nivel del mar fue pequeño en relación a otros despelotes que armamos. Entonces son muy pocos los lugares del mundo donde está claro exactamente que algo está pasando por ascenso del nivel del mar. La forma en que solemos ver este problema es por tormentas más fuertes, en donde se nos mezcla el efecto de tener tormentas más intensas con un mar un poquito más elevado. Pero sí, definitivamente, a la larga, podemos esperar que el ascenso del nivel del mar cause salinización, pero solamente en aquellos lugares que están muy, muy bajo en elevación. ¿Y cuáles son? Los deltas. El delta del Mekong, el delta del río Nilo, que es donde está el grueso de la vida de Egipto, y algunos otros deltas del mundo. Nuestro delta, el del río Paraná, estaría relativamente protegido porque tiene ese estuario de agua dulce por delante. La realidad es que al día de hoy la salinización es un problema fenomenal, pero no por el ascenso del océano, sino por esto que les mostré recién, o por otro problema que es muy común acá nomás, en San Juan y en Mendoza, que es por regar mal, o regar de forma torpe, diría yo, en donde usamos mucha más agua de la que necesitamos, inundamos el suelo, parecido a lo que pasó en el Río Nuevo, suben las napas y nos salinizan tierra agrícola de buena calidad. Ese es el problema más grave y es uno de los principales en el mundo de las tierras agrícolas, la salinización. El del ascenso del océano probablemente se manifieste más adelante y en lugares muy específicos. No llegaría a afectarnos en un lugar tan alto como San Luis. Estamos a más de, en toda la provincia, a más de 400 metros sobre el nivel del mar y mucho más en el lugar. Alejandro pregunta, ¿por qué no sería útil la reforestación en la cuenca del Morro? Bien, bien. Yo no quise decir que no sea útil. Lo que quisiera destacar es que para que la reforestación mueva la aguja del balance de agua, debería ocurrir sobre una superficie muy grande. Al día de hoy, nadie está preparado ni dispuesto a forestar fracciones muy grandes del territorio. Entonces, cuando se emprendió con mucho bombo y platillo la plantación de árboles en la cuenca del Morro, se hizo sabiendo que no se iba a poder plantar a más que el 1% de la superficie. Eso no va a cambiar las cosas, a menos que se haga un análisis muy cuidadoso y se demuestre que la intervención en algunos puntos tiene un impacto sobredimensionado sobre el resto. Si no, es una cuestión bruta, hay que pensar en forestar 30, 40% como mínimo de la superficie. Está buenísimo hacerlo, pero nunca se planteó en esos términos. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo les conté recién que las tierras abandonadas de Fraga se transformaban en un bosque de caldén. Uno podría acelerar ese proceso plantando caldenes, plantando o llevando semillas de especies nativas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. No es de lo que se habló en su momento. El trabajo que se hizo fue plantar álamos y sauces a la vera del río, que murieron en menos de un año o salinizados o arrastrados por el agua. ¿Qué pasa? También hay una cuestión de valores y a todos nos parece que plantar árboles es como realmente el camino, es como mover para atrás de nuevo esa trayectoria de deforestación. La realidad es que a la hora de buscar soluciones es más complicado
está buenísimo proteger los árboles que están y que no se vayan, pero a la hora de replantar hay que diseñarlo. Y va más por el camino ese del diseño de nuevos paisajes que les mostraba. Ahí preguntan, Esteban, ¿se sabe qué sucede en Paraná, Entre Ríos, la bajada grande del río? No tenemos una explicación más que suceden dos cosas al mismo tiempo. Las variaciones del clima, que se espera que se amplifiquen con el cambio climático, si bien tengo que decirles que todo esto, de nuevo, que la atmósfera se está calentando, no hay duda, que vamos a un clima más caliente, mucho más rápido de lo que esperábamos, de eso no hay duda. Con la lluvia es mucho más complejo, y no está claro cuánto de las variaciones que vemos en la lluvia son realmente por el calentamiento climático y cuántos son ciclos mucho más complejos que apenas entendemos. Suceden dos cosas con el río, y es que tenemos excepcionales bajas lluvias, y segundo, hemos generado todo un sistema de represas enorme, sobre todo en territorio brasilero, que cuando se vacían mucho empiezan a retener agua. Y entonces pueden amplificarnos la baja de caudal en Argentina, porque hay todo un volumen de retención de agua que no existía antes. Entonces, juegan esas dos cosas en este caso. Pero yo no me animaría a poner la firma al día de hoy que esta bajante excepcional es producto del cambio climático. Probablemente esté mucho más influenciada por la presencia de tantas represas. Acá estoy. Dice algo. Sí. No sé si estabas leyendo los comments, yo Sí. tengo unas preguntas. Primero, si podrías, vos sabés que hace un tiempo entré en la página del Ministerio de Ambiente de San Luis, y bueno, hay una sección que dice Cuenca del Morro, y bueno, muestra las medidas que están tomando y eso. Y decía, así muy sintéticamente, mencionaba que están tomando medidas ante esta problemática generada por el cambio climático. Punto. Final. Y yo me quedé como, lo generó el cambio climático y nada más. Y me quedé preguntándome, Sí. ¿cuál fue? Miren, ese es un... Sintéticamente, ¿cómo se podría explicar, aunque sea tentativamente de la ciencia, cómo se generó, digamos, ese problema? Sí, no, está buenísimo eso. En el léxico de los organismos como el IPCC, la palabra que se usa para esa pregunta es la atribución. ¿A qué le atribuimos esto que pasó? Entonces, sí, como científico discuto mucho con otros colegas. Mi propuesta es que esto es inexplicable si no es por el uso de la Tierra. ¿Que el cambio climático pudo haber ayudado? Sí, puede ser, pero tenemos un montón de pruebas que dicen que solo con más lluvias no se puede explicar lo que vemos. La primera es que si yo cruzo el alambrado de un campo agrícola a un campo con bosque de Caldén, lo primero que me encuentro es que aún lloviendo más, como llueve, y lloviendo más me refiero a las últimas 4 o 5 décadas, aún en esas condiciones, en ese lote el suelo está totalmente seco debajo del segundo metro, y no se movió una gota de agua por ahí en miles de años. La presencia de algunas sales en ese perfil nos dicen, acá no corrió una gota de agua desde que este sedimento voló desde la cordillera y se depositó acá. Primera cosa. Segunda cosa es esto que les contaba antes. Esas paredes del río nos están contando que esto ocurrió alguna vez, pero hace 28.000 años, después no ocurrió más. Entonces, difícilmente en 28.000 años no hayamos pasado por situaciones de más lluvias. Entonces, todo apunta a que es el uso de la tierra ayudado posiblemente por épocas más lluviosas, seguro. En estos 3 años últimos que pasaron, que fueron secos, no se abrieron muchos ríos, pero algunos sí se abrieron y algunos lugares se siguieron inundando. Tenemos mucha evidencia por muchos ángulos de que el uso de la tierra es determinante para que pasen estas cosas en muchas de las zonas semiáridas de Argentina, incluido lo que les contaba de Bandera. Bandera es una localidad en Santiago del Estero. Simplemente la menciono tanto porque es de las primeras que se desmontó para hacer agricultura y al día de hoy tiene casi el 80% del paisaje deforestado.
es de alguna manera lo que yo llamo el canario en la mina. Llevaban los mineros a la mina y si se moría el canario había que salir volando. Bueno, esos son los paisajes que llegaron primero a ese estado agrícola y son donde primero deberíamos ver estos problemas. Ahí me preguntaban si alguien se lleva el agua del río. Esta es una pregunta que surge mucho, ¿no? Nos roban el agua, si llevan el agua. Si hacen el número del agua que fluye por el río Paraná, el que tenga ganas de hacer cuentas, en Wikipedia están todos los datos y uno puede hacer la cuenta, es tanta agua que nunca le haría mella a lo que se pueda llevar un barco, 2 o 3. Realmente el cambio, entre comillas, robo de agua que se puede generar es sobre todo cuando, por ejemplo, regamos, producimos algo con ese riego y después lo llevamos a otro lugar. Para producir eso tuvimos que usar agua que estaba guardada a lo mejor en un acuífero, como esos círculos de riego que les mostraba en la península arábiga. Bueno, ahí, si yo eso encima lo cosecho y me lo llevo a otro continente, estoy robando virtualmente agua. Pero el traslado entre países puede ser desviando ríos, pero entre continentes del agua es mínimo, del agua físicamente como agua, todavía no ocurre. Lo que sí ocurre es este agua virtual, pero en el caso de Argentina es muy poquito el problema por ese lado. Es mucho más el problema de los excesos que les comentaba. Ahí hay una pregunta de un tocayo tuyo. Dice, consulta, ¿desde el CONICET están generando ensayos o investigando para generar propuestas sustentables para presentarle a pequeños productores locales? Sí, sí, depende mucho de los grupos. Entre el INTA y el CONICET hay muchos investigadores trabajando en tecnologías, incluso en procesos de organización también para pequeños productores. No es mi caso. Yo en mi caso generalmente entro a lugares donde pasó algo tan bruto como el Río Nuevo y trato de entender qué pasó. Ese es mi trabajo. Y me acerco mucho a productores grandes, sobre todo, porque me es muy útil entender cómo funcionan. Son los que afectan la mayor proporción de las cuencas. Pero sí hay grupos eh, trabajando con productores pequeños o con agroecología, y uno de ellos es el colega con el que hicimos esos mapitas que les mostraba del mundo de diseño de paisajes, se llama Lucas Garibaldi, está en Bariloche, y él trabaja mucho más con sistemas de producción más pequeños, con un proceso que es fascinante, que es el de polinización, que es muy sensible al paisaje y al ambiente natural que tenés alrededor de los cultivos. El INTA también trabaja y bueno, hay muchas organizaciones. Eh, Afectan una proporción de la superficie muy chiquita, pero a una proporción muy grande de las personas que quieren acercarse de nuevo a la tierra. Esteban, bueno, te quiero hacer dos preguntas. Y antes, un anuncio para todos. Bueno, recién hace un rato estábamos hablando de esta cuestión de los procesos participativos de ordenamiento territorial. Les queremos invitar a una charla que va a ser el martes 14 de julio a las 17 horas, que la va a dar Cecilia Sustersik, que desde el lugar de ella, que ha participado con distintos colectivos en estos procesos participativos de ordenamiento territorial, va a contar experiencias y va a invitar a justamente estar preparados como sociedad civil para esos procesos y también algunos aprendizajes en base a hechos no muy gratos en esa experiencia. Están todos invitados. Y yo te quería hacer un par de preguntas que serían en orden, pero son una sola. La primera es la siguiente. Leí hace poco que en la zona núcleo de la pampa húmeda, donde se cultiva más que nada los granos, maíz, soja y otros, se perdió cerca del 40% de la materia orgánica que está en los suelos. Y lo que quiero preguntar es, esa es una degradación de suelo, ¿no? Pero ¿era predecible a partir de cómo se estaba usando el suelo por parte de la producción?
era predecible porque hay Sí. muchos grupos, y Ruli, viste, que estábamos hablando, desde el grupo de reflexión rural, supuestamente lo venían anunciando, digamos, que había un uso de suelos que estaba siendo bastante agresivo con ese recurso que es el suelo, digamos. Y hoy, bueno, APRESID, la Asociación de Productores de Siembra Directa, lo reconoció hace poco, que se habían equivocado, una cosa así, estuve escuchando. ¿Era predecible eso, Esteban? Sí, eso es casi inevitable. Si vos, primer cosa, los pastizales, las praderas como ecosistema, son un ecosistema que guarda una cantidad fenomenal de carbono en el suelo. ¿Por qué? Porque los pastos son, de alguna manera bruta, lo voy a decir, como un árbol puesto al revés. Tienen un montón de biomasa en las raíces. Con los pastos vemos nada de lo que es un pasto cuando lo vemos desde arriba. Abajo tienen una mata de raíces súper densa y muy productiva. Entonces, a lo largo de los miles de años, van creando suelos que son los suelos del famoso humus. Por lo menos cuando yo era chiquito en la primaria nos decían, la Argentina tiene la pampa con mucho humus. Bueno, el humus es ese material que es de origen biológico, ya es inanimado, pero forma parte de los suelos y es donde está la materia orgánica, es la materia orgánica. Y es un reservorio de carbono fenomenal. Hay mucho carbono. Como un bosque tiene carbono en la madera de los árboles, un pastizal lo tiene en la materia orgánica de sus suelos. Es inevitable que en el momento que uno empieza a cultivar uno de esos suelos, pierda un montón de carbono. Es más, al día de hoy se sabe, por cuentas que hacemos y reconstrucciones que hacemos, una parte grande del calentamiento al comienzo de la revolución industrial no fue el de los combustibles fósiles, sino de la expansión fenomenal que tuvo la agricultura en los pastizales de Norteamérica y de Sudamérica. No hay forma de escaparle a eso con las prácticas de agricultura clásicas que implican históricamente arar la tierra. Cuando vos arás la tierra, lo que buscas es liberar muchos de los nutrientes que están atrapados en esa materia orgánica, eliminar las malezas y generar un ambiente para que las semillas germinen y prosperen. Bien, eso activa la descomposición de esa materia orgánica. Pero hoy sabemos que hay algo mucho más importante, y es que reemplazamos a esos pastos tan raizudos, por decirlo de una manera bruta, por cultivos con mucha menos raíz. Nuestros cultivos producen tanto porque mandan casi toda su producción a la parte aérea y sobre todo al grano. Y la raíz tiene lo mínimo necesario para que la planta funcione. Entonces vamos ampliando esos suelos de entrada de raíces. La agroecología, una de las cosas que busca es revertir eso. APRESID lo que planteó en su momento y lo que creó a esa organización, que es una organización que nuclea productores muy inquietos en cuanto a lo tecnológico, pero del perfil de productor grande y tecnificado, muy moderno y industrial, lo que hizo fue introducir la tecnología de siembra directa, que lo que cambió fue que no remueve el suelo. Entonces, por ese lado, cuidaron la materia orgánica, pero las raíces siguieron faltando en ese sistema. Y los suelos esos empezaron a sufrir otros problemas relacionados a compactaciones. La cuestión es, difícilmente podemos tener los cultivos que tenemos, de los que sacamos semejante rendimiento, con la misma materia orgánica que teníamos al principio. La buena noticia dentro de la agricultura industrial es que hay una especie de convergencia de acciones que tiene mucho que ver con lo que hoy se llaman cultivos de servicio, que son cultivos que metemos entre cultivos de cosecha para mejorar el suelo. La agroecología usa esto hace muchísimo y es una forma de tomar elementos de la agroecología en la escala industrial. Esos cultivos de servicio, una de las cosas que pueden hacer es restablecer un poco de la materia orgánica del suelo. Pero sí, perdimos 40% y en Europa, en muchos de los campos cultivados, se perdió el 70% por una historia larga de agricultura. Claro. Bueno, está buenísimo los elementos que mencionaste, que serían secuestro de carbono, cultivos de servicios y bueno, todo esto, ¿no? Acaba la segunda pregunta porque era un par, ¿eh? Hace poco Ahí me también... anoto también algo de los tóxicos que me pregunta Paula, si quieren hablamos de eso. Dale, ahí te pregunto, mira. Ay, se me fue.
sería lo siguiente, perdón. Claro, esto. Vi un comercial no un comercial, una propaganda, un video justamente de la asociación de APRESID, y ellos hablan ahora justamente no sé si intensificación ecológica o justamente secuestro de carbono a partir de los cultivos de servicio. Entonces va una pregunta, a ver cómo lo entendés. Si muchos de estos productores que vos bien dijiste son de agroindustria, de gran escala y de monocultivo de granos, han avanzado sobre ambientes nativos, como pastizales y como bosques, en ese avance sobre ambientes nativos se podría quizás contabilizar una primera emisión originaria de dióxido de carbono, que, y acá viene la pregunta, ¿llegan a reemplazarla alguna vez? O sea, ese desplazamiento del ambiente nativo que era en sí mismo un reservorio de carbono, ¿llegan a reemplazarla alguna vez? Porque al final no sabemos si es un secuestro de carbono o un secuestro del discurso, porque ellos hablan del secuestro de carbono y parece una propaganda romántica a más no poder, y parece que están salvando el mundo, y yo me pregunto eso, no sé cómo lo ves. No, nunca vamos a volver a tener el stock de carbono que tenía la materia orgánica en un sistema agrícola de un pastizal original. En el caso de Balcarce, supónganse, provincia de Buenos Aires, que tiene suelos riquísimos, no va a tener el carbono que teníamos en el bosque chaqueño que les mostraba en la foto recién. No va a volver eso. Lo que ellos dicen, o lo que argumentan es, mira, yo estoy ya en este sistema agrícola. Lo que le estoy proponiendo es que este sistema agrícola tome una nueva trayectoria que respecto a esta línea de base que era la agricultura común, secuestra más carbono. Y esto cada uno lo puede usar como quiera, no sé. Yo lo que sí les diría es que dentro de la agricultura industrial tenemos varios problemas y varios frentes. Yo les puedo pasar una charla que le di a Presid, si quieren ver. No sé si tienen tiempo y ganas, pero en esa charla que me pidió Presid, yo les hablaba de un esquema que a mi modo de ver es una agricultura que yo llamo mezquina. Mezquina porque es un sistema muy extractivista que apostó a algo muy interesante, que es, si en San Luis llueven 700 milímetros en las zonas más húmedas, 600, bueno, yo voy a hacer un sistema agrícola que usa 400. De esa manera estoy seguro que no falla, pero me sobran 200, que son los que me arman el Río Nuevo, que son los que quieren usar un montón de malezas, que como las tengo ahí, las tengo que eliminar, porque quiero que me queden esos 200 de resguardo seguros, y uso entonces un montón de glifosato. Como vengo usando glifosato hace 20 años o 30, ahora tengo malezas resistentes que no sé cómo combatir. Entramos en un esquema que lo que quiso es ser mezquino. Voy a usar un poquito y con eso estoy muy seguro de que me va a funcionar. Bueno, el sistema literalmente hace agua por todos lados y quienes quieren llevar adelante ese sistema se dan cuenta que está fallando. Además de todo el despelote que nos genera al resto que estamos alrededor, con los excesos de agua que nos hacen daños, con el uso de herbicida por hectárea y por tonelada producida más alto del planeta. Herbicida, cuando digo herbicida, es sobre todo glifosato, y un sistema que algunos problemas ambientales, como el de la India, de usar demasiada agua, o como el que tiene Norteamérica o China con exceso de fertilizantes, nosotros no lo tenemos, pero sí tenemos este de excesos de agua y una cantidad brutal de herbicida. Esa comunidad, la de los agrónomos que trabajan en la producción industrial, una parte está encontrando que los cultivos de servicio podrían matar varios pájaros de un tiro, vamos a decir. Podrían resolver el problema de la pérdida de fertilidad de los suelos, por lo menos parcialmente, podrían ocupar el lugar de las malezas, entonces bajar mucho el uso de herbicida, eso se está documentando, se puede con cultivos de servicio bajar el consumo de herbicida y resolver este problema de los excesos de agua. Y hay un montón de gente trabajando en esa dirección. Ustedes pueden decir, bueno, pero todo este sistema es cuestionable y yo no quiero que exista más y que sea todo agroecología campesina. Puede ser, pero bueno, sepan que existe esa comunidad que busca mejorar la performance ambiental, además de productiva, por ese lado. Y hay muchas comunidades distintas, agrónomos que trabajan mucho más en la escala pequeña, y decir, bueno, ¿cómo hace alguien con mínimos insumos
y con mínimo capital para hacer una producción agroecológica. Pero va por ahí. Y si me piden listar las cosas que más me preocuparían de la agricultura industrial en Argentina, no pondría número uno el carbono, pondría número uno el uso fenomenal de herbicidas. No hay experimento en el planeta como el nuestro, de tanto uso de herbicida por hectárea y por tonelada producida. Y sobre todo con tan poco cuidado, además de respetar pueblos, de respetar rutas, de respetar arroyos. Ahí hay muchas preguntas, si querés elegiste algunas y bueno, en los últimos 5 minutos no te Dale. robamos más tiempo. Bueno. Por lo de los tóxicos, si vas a hablar. Si ponen respecto a esto de los herbicidas, diario El Litoral, mi nombre, hay una nota que me hicieron hace un tiempo donde trato de plantear bien esta cuestión de los herbicidas. La otra es Aprecid, una charla reciente, Aprecid voy a poner acá, Aprecid, mi nombre y El Litoral. Si ponen eso en un buscador van a aparecer las notas. Lo vamos a incluir en el video cuando lo subamos. Lo vamos a incluir a los links en el video de YouTube cuando lo subamos. Dale. Yo si cualquier cosa te ayudo, Juan, a buscarlos y lo subimos, si no los encontrás. Ahí lo puso el diario El Litoral, Paula. Les quería decir, acá el Vicina me pregunta algo. Hablabas hace un rato del desmedido, exagerado, excesivo consumo de agua en Juan Acoslay. Me pregunto y te pregunto, ¿qué crees estaría faltando para que se pueda dar esta situación? Sí, me parece que está fallando un grado de conciencia. Esa conciencia primero, yo diría que la primera de todas es darnos cuenta que tenemos que mover el cuellito unos grados nomás y mirar a la sierra y saber que toda nuestra agua viene de ahí. Esos pequeños arroyitos, porque le llamamos río a lo que en cualquier otro lugar la gente llamaría arroyo, con suerte. Esos hilitos de agua son los que nos dan vida en San Luis. Y son pequeños y son muy variables. En años como estos, por ejemplo, están muy, muy bajos sus caudales. Dependemos de eso, de la capacidad de ir guardándolos en represas. Guardarlos en represas tiene un costo en el sentido de que el agua pierde calidad. Y terminar llenando 3 veces en un mes una pelopincho con ese agua potable es una locura. Entonces, creo que todo lo que sea generar conciencia, por un lado, saber de dónde viene el agua, lo limitada que es. Segundo, de cómo la usamos sin darnos cuenta. Cuando uno dice el uso de agua, todo el mundo se imagina tomando un vaso de agua. Eso es lo que menos importa. Donde realmente movemos la aguja es cuando regamos parques, cuando llenamos pelopinchos o piletas grandes, cuando nos duchamos 4 veces por día con más agua de la que hace falta, etcétera, etcétera. Entonces, siguiente aspecto que deberíamos encarnar de alguna manera o volvernos conscientes es de cómo usamos el agua nosotros y cómo usan el agua el resto de nuestra comunidad. Y el tercero es políticas. Deberíamos pagar por el agua, deberíamos tener una cantidad de agua garantizada, gratis tal vez, pasado de cierto punto, pagarla y pagarla muy caro, para que pensemos 3 veces si vamos a llenar la pelopincho. O pedirle al municipio que ponga 3 piletas más públicas y nadie tenga una pelopincho y podamos ir todos a una pileta mucho más linda. Hay montones de cosas que podemos hacer desde el punto de partida de ser conscientes de para qué queremos usar el agua y de todo lo que podemos hacer colectivamente para usarla mejor. Juan Acoslay me parece que es un laboratorio muy interesante y muy representativo de algo que pasa en el mundo, que son las ciudades dormitorio. Todos trabajamos en otro lado, pero vivimos acá. Yo lo digo porque vivo en UPCN, en el barrio UPCN en Juan Acoslay, y hay muchísimas cosas que podemos hacer para tener un uso del agua mejor. Y tal vez en el nivel municipal tengamos una llegada a intervenir o influir en las políticas mucho mayor que a nivel provincial, ni hablar en nacional. Perfecto. Mira, acá hay otra pregunta y si querés ya cerramos. Sería, ¿cómo impactan los incendios en Amazonas sobre la pampa húmeda argentina? Si es que tenés... Miren, lo de los incendios, en sí, los incendios a nosotros mucho no nos van a afectar de forma directa. Definitivamente un montón de esos días que vemos acá los cielos como turbios, brumosos,
tiene que ver con fuegos de Paraguay y de Brasil. Nos afecta la radiación y el estado de visibilidad de la atmósfera, pero hay una cosa que es fascinante, que se está entendiendo cada vez más, y es que un montón de la lluvia de esta parte del mundo, del centro oeste y noroeste de Argentina, es agua reciclada de Amazonia. Es agua de segunda mano, es agua que llovió sobre Amazonia, volvió a evaporar y vuelve a llover acá. Y hay unas proyecciones que plantean con ejercicio de simulación, no se pueden hacer experimentos con esto, hay que simularlo con computadora, sugieren que la pérdida de bosques en Amazonia nos puede afectar fuertemente las lluvias acá. Entonces los fuegos ahí entran, ¿por qué? Porque los fuegos en realidad son un síntoma de la deforestación en Amazonia, que en un periodo como este de Brasil, con una política explícita o implícita favorable a la deforestación, generó mucho más avance de la agricultura sobre el bosque y más fuegos. Esa es la razón. Por supuesto, las condiciones climáticas ayudan a que haya más o menos fuego, pero básicamente estos fuegos son resultado de cambios en las políticas. Y si yo tuviese que elegir algo que me preocupa de esta parte del mundo, es definitivamente esta cuestión de las lluvias. Es fenomenal. Nos está revolucionando la forma en la que vemos una cuenca. Si la lluvia de otro país afecta a mi lluvia, tenemos que pensar en una cuenca que es mucho más grande que lo que estamos acostumbrados a ver. Igual. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. También gracias a todos Bueno, por participar. Queremos hacer una invitación también antes bueno, de les cerrar. agradezco a ustedes. El miércoles 1 de julio vamos a tener la siguiente charla, o sea, el miércoles que viene, que es sobre soberanía alimentaria. Las implicancias de su construcción la va a dar Omar Cejas, que es agricultor. Y bueno, es a las 18 horas por este mismo medio, así que nada, hay un montón de gente, Esteban, levantamos el número con tu charla porque veníamos un poco más abajo, así que estamos re agradecidos. Bueno, me alegro mucho. Bueno, yo les agradezco a todos por quedarse y escuchar, y mi ánimo siempre es desde lo que yo hago, que es investigar, apoyar cualquier causa que busque cambiar este mundo y mejorarlo, con información o con, tal vez no datos, porque los datos nos abruman, pero sí cómo plantear algunos de los problemas y cómo navegar en esta cosa tan compleja que son alarmas que salen de lo global, de lo local, y uno no sabe muy bien qué batalla elegir. Bueno, si en eso puedo ser de utilidad, encantado, y me parece que ese diálogo entre conocer el mundo y cambiar el mundo es muy importante. Así que muchas gracias a todos. Bueno, un abrazo grande, muchísimas gracias y Abrazo. gracias a todos, que anden muy lindo y nos vemos el miércoles, gente, los esperamos. Chau, chau. Chao, tremendo compás.